SUNAS, el regulador del agua potable. Como presidente de la Asociación de Entidades Reguladoras de América y el Caribe, tiendo a hablar de tarifas y indicadores de desempeño. Y también como presidente de un organismo regulador, tiendo a hablar de las empresas más grandes y de las ciudades obviamente más grandes, donde estos operadores prestan sus servicios. Sin embargo, no debemos olvidar que además de estos grandes operadores urbanos, tenemos otros operadores de las zonas rurales y operadores de las poblaciones menores a 300.000 habitantes. Estos operadores rurales, que son alrededor de 100.000 operadores, abastecen a nada menos que 100 millones de personas, lo cual no es una cosa menor. ¿Cuál es el nivel de servicio que prestan estos operadores? ¿Son operadores sostenibles? ¿Cuál es la realidad de estos operadores? La verdad es que en nuestros países de la región tenemos una gran tarea todavía por levantar la información sobre este tipo de servicios. De estas entidades operadoras grandes que abastecen a más de 300.000 personas, en general abastecen al 50% de la población de Latinoamérica y el Caribe, que son 290 millones de personas. No es tampoco una cosa menor. 250 operadores. De estos 250 operadores hemos tomado una muestra de 66 operadores. Estos 66 operadores están abasteciendo a 190 millones de personas, lo cual quiere decir que es una muestra bastante significativa de la situación en la cual se encuentran los servicios de saneamiento en América Latina, sobre todo en estas ciudades tan grandes, centros urbanos que siguen y continúan creciendo. Y el diagnóstico que tenemos que hacer tiene que estar vinculado con la agenda de desarrollo de los nuevos objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, que es garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento para el futuro. No puedo dejar de mencionar que garantizar la sostenibilidad y la disponibilidad de agua tiene que ver también con proteger la cuenca, ¿no? Tenemos que pensar en eso, y la gestión sostenible tiene que ver con la gestión de las capacidades de estas empresas. Y en esta gran tarea que tenemos a los planificadores, tenemos a los financieros, tenemos a los organismos reguladores, pero sobre todo nuestro foco está en los operadores. ¿Qué está sucediendo con estos operadores? Estos grandes operadores urbanos, que como he dicho, son de ciudades de mayores de 300.000 habitantes, y vamos a reunir en esta muestra a básicamente 11 países, en los cuales está Perú, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, ¿no? En primer lugar vamos a hablar de sus regímenes tarifarios y cuánto es lo que están cobrando, ¿no? En el 84% de la muestra hemos encontrado que estos operadores logran cubrir sus costos de operación del servicio, ¿no? En general pareciera que es un indicador, digamos, bastante bueno en principio, ¿no? Pero vayamos entrando un poquito más en detalle. Es decir, hay un 16% que no está cubriendo sus costos de operación y mantenimiento. La tarifa promedio de agua y alcantarillado es de $1.40. Sin embargo, estas tarifas promedios suelen esconder algunos digamos, extremos. Hay países y empresas operadoras, que no voy a mencionar por obvias razones, que cobran 17 centavos de dólar el metro cúbico, lo cual ya de por sí ustedes entenderán que es algo muy muy bajo, pero hay otros que cobran hasta $2.35 el metro cúbico. Entonces, si bien el promedio es $1.40, todavía tenemos unos extremos bastante grandes, digamos, ¿no?
Esto de acá nos da como indicador de una cobertura financiera, que son básicamente si los ingresos operativos están cubriendo los costos de operación. Y lo que hemos encontrado de la muestra es que con tarifas mayores a $1 se está logrando cubrir los costos de operación y mantenimiento del servicio, ¿no? Pero tenemos que pasar a la siguiente etapa, es ver si es que en verdad estos operadores están cobrando esta tarifa que está, digamos, en promedio fijada, ¿no? Y lo que encontramos luego es que la tasa de morosidad es de 4 meses. Como ustedes comprenderán, en una empresa comercial de este tipo, 4 meses de morosidad es algo muy amplio, ¿no? En el Perú, si pasan 2 meses, se corta el servicio. Bueno, hay otros países que no es así, pero tampoco voy a indicar cuáles son esos países. Entonces hay muchos meses que transcurren sin que los usuarios paguen el servicio. Y esto causa que algunas empresas no tengan pues el financiamiento adecuado, ¿no? Entonces, en cuanto a niveles de deuda, porque ya pasamos a un tema ya más financiero, en cuanto a niveles de deuda encontramos que por cada $1 de capital tenemos $1 de deuda. Pero hemos estado viendo además que, digamos, algunos no tienen tarifa suficiente, otros se demoran en cobrar por el servicio, y debe estar quedando una brecha tanto para la inversión como para la operación misma del servicio, ¿no? Este es un bajo nivel de endeudamiento, y en la parte financiera, digamos que los bancos comerciales no le prestan a estas empresas por diversas razones que de repente nuestro panel nos va a contar ahora. Pasando ya a cuestiones de indicadores operativos, bueno, el indicador clásico es el agua no facturada, y como mencionó Sergio en su presentación, me quitó la primicia, el agua no facturada es de 40%, es alto, ¿no? Muy alto todavía, ¿no? Y claro, nuevamente este es un promedio, quiere decir que hay algunos que tienen mucho más de 40%, ¿no? Y el agua no facturada, por experiencia creo que de todos los operadores, tiene que ver con la micromedición. A mayor micromedición, menor agua no facturada. Sin embargo, encontramos que la micromedición no está tan mal. La micromedición está en un nivel de 79%. ¿Qué estará pasando ahí? Bueno, de repente el panel también nos va a dar algunas luces. En nuestro caso lo que encontramos es que los micromedidores subregistran muy rápido, ¿no? Es decir, instalamos un micromedidor y al siguiente año ya está subregistrando, o sea, registrando menos de lo que en realidad el usuario está consumiendo, lo cual puede dar un indicador de agua no facturada alta también, por persona al día, lo cual es totalmente exagerado, ¿no? Y estas son cosas que tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Porque si tenemos una tarifa media baja, también hemos encontrado esto, si la tarifa media es baja, el consumo es alto, ¿no? Entonces la tarifa efectivamente funciona como un incentivo para el propio consumidor a consumir menos. Por otro lado, si no micromedimos, también el consumo va a seguir siendo alto. Si micromedimos, vamos a ir disminuyendo el consumo. Entonces ahí está, digamos, un diagnóstico que nos puede ayudar a los operadores a ir mejorando nuestro desempeño, ¿no? Hay tareas por hacer en la eficiencia financiera y en la eficiencia operativa, y esto es un gran desafío que tenemos a futuro, pero tenemos también un desafío que es grande y que no puedo tampoco dejar de mencionar, que es la cobertura, ampliar la cobertura para aquellos que no tienen el servicio. Hay un 10% de la población de la región en estas zonas urbanas, ¿no?, en estas grandes ciudades, que no tiene agua y alcantarillado. Y en un estudio hecho en el Perú, hace poco, en el organismo regulador, encontramos que un usuario no conectado a la red paga $5 el metro cúbico de agua. Como hemos visto, el valor más alto que se paga en la región es $2.35. Es decir, un usuario no conectado a la red paga solo por agua, ya no incluimos el servicio de alcantarillado,
solo por agua, el doble que el mayor precio de lo que está pagando un conectado a la red. Entonces, y el consumo, y ese es otro detalle importante, el consumo de estas personas es de 38 litros persona al día. Es decir, menos de lo que las Naciones Unidas ha establecido, digamos, como una señal mínima de consumo, que es 50 litros persona al día. Entonces tenemos ahí un drama, realmente un drama que resolver. Entonces, mejorar la facturación y la recaudación por la alta tasa de morosidad, reducir las pérdidas que están altas, instalar macro y micromedidores efectivamente para reducir esas pérdidas, trabajar en la eficiencia energética, que como hemos visto en el panel anterior, hay mucha relación entre la prestación del servicio de saneamiento y la energía. Es parte de la agenda lograr una transparencia, la rendición de cuentas de estas empresas. Conversaba hace un minuto y me decían que se querían instalar unos software comerciales. Puedo hablar de mi país, felizmente, de manera más libre, pero las empresas no querían. Y bueno, yo sé por qué no quieren, porque hay muchas de estas empresas, o digamos algunas de estas empresas, que no quieren que se conozca cómo se factura, cuánto se factura, quién se factura. Entonces prefieren manejar un software así de esta manera, ¿no? Tenemos que trabajar en la sostenibilidad económica y financiera. Como hemos visto, hay todavía en los países de la región muchos traslados de recursos de parte del gobierno nacional hacia las empresas. Esta es la agenda, es una agenda amplia, una agenda cara, es una agenda en la cual tenemos que trabajar para la sostenibilidad y desarrollo de estas empresas y para lograr, en verdad, cumplir con estas metas de desarrollo. Bueno, el panel va a continuar trabajando este tema. Por mi parte, creo que tenemos una tarea, los organismos reguladores y las entidades reguladoras, de contribuir con mejorar la prestación de servicios para la ciudadanía en general. Muchas gracias.